Otro nuevo método para interpolar es el método de trapecio compuesto. Ya habíamos visto que una de las fórmulas de Newton-Cotes para cuando n era igual a 1, no estábamos partiendo el intervalo, ¿verdad? Recordemos que las fórmulas de Newton-Cotes consiste en partir el intervalo de a a b en n subintervalos. Si lo dividimos entre 1, entonces no lo estamos partiendo y lo que estamos interpolando es una recta. Bueno, estamos determinando el polinomio de interpolación va a ser una recta, donde entonces lo que vamos a tener en este caso es un trapecio, ¿verdad? Ya incluso lo expliqué en uno de los videos pasados, donde justamente eso era lo que íbamos a tener. Y determinar el área de un trapecio, pues basta simplemente con decir que esto es nuestra base mayor, ¿verdad? Esta es nuestra base menor, que es en este caso f de a y f de b respectivamente, y podemos considerar ab menos a, la distancia de AB, como nuestra altura, ¿verdad? Pero es un método no muy efectivo, ¿verdad? Noten que incluso lo habíamos visto, ¿verdad? Antes, que entre más puntos utilicemos en la interpolación, más se va a acercar, ¿verdad? Y entre más subintervalos haga de ese intervalo AB, entre más grande sea el n, pues más aproximada va a ser todavía esa integral. Entonces, al no dividirlo, simplemente estoy obteniendo una representación muy tosca de esa integral, ¿verdad? Pero podemos utilizarlo, no descartemos el método, sino que lo que vamos a hacer, y por eso es que se llama método del trapecio compuesto. Este es el método simple del trapecio, que ya vimos que es la fórmula de Newton para n igual 1. Pero ¿qué pasa si ahora lo que hacemos son n particiones, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar más o menos el mismo mecanismo. Vamos a partir el n subintervalos, el intervalo en n particiones, y vamos a decir que cada intervalo entonces va a tener una distancia de h, una medida h. ¿Cómo definimos el h? Entonces, exactamente igual como lo habíamos hecho en los métodos o en las fórmulas de Newton-Cotes, ¿verdad? H va a ser entonces la distancia de AB dividido entre la cantidad de particiones que queramos. Entonces vean que nuevamente tenemos que decidir cuántas particiones queremos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que decidir en un inicio. ¿Cuántas particiones queremos? Y entonces, como vamos a tener n particiones, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos formando son justamente n trapecios, ¿verdad? ¿Qué tienen esos trapecios? Ya sabemos la fórmula del trapecio. La fórmula del trapecio es base por altura, base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Estas bases, ¿qué corresponden? Esta altura o esta medida de f de a y f de b. Y el h se va a repetir en todos los trapecios, ¿verdad? Por eso observen que h sale de factor común. Al final va a ser la suma de todos estos trapecios, ¿verdad? Entonces, en el primer trapecio, ¿qué vamos a tener? F de a más f de a más h, ¿verdad? Por la altura h dividido entre 2. Vean aquí donde sale f de a más f de a más h. En el siguiente trapecio, ¿qué voy a obtener? F de a más h otra vez. ¿Ven por qué está multiplicado por 2? ¿Verdad? Más f de a más 2h en este caso, ¿verdad? Porque vean que cada vez voy sumando h nuevamente. Y vean que justamente los términos que están en el centro se suman 2 veces, ¿verdad? Porque se toma en cuenta para esta primera área, se toma en cuenta para esta segunda área y así sucesivamente. ¿Cuáles son los que no se repitan 2 veces? Los extremos, los términos en f de a y en f de b. Por eso ahí solamente están repetidos
una vez. Y bueno, esto va a depender entonces de la cantidad de particiones que tengamos. Bueno, pongámoslo en práctica. Vamos a irnos a GeoGebra y vamos a crear un applet. Voy a aprovechar. Entonces, queremos determinar la integral, pero igual a mí siempre me gusta utilizar aquellas funciones interesantes, ¿verdad? Entonces, digamos que queremos la integral de cos. Sí, digamos que queremos la integral de cos de x al cuadrado entre, me gusta siempre dividirlo para que haya una mayor abertura, entre 5 más 2x, vamos a ver qué surge ahí, aquí tengo un paréntesis de más, no me lo está graficando, digamos que más x entre 3, está bonita esta integral, más 1, ok, vean qué bonita, ahí está, ¿verdad? Me parecería interesante graficarla, vamos a graficarla desde menos 4 hasta 3, ese es el intervalo que quiero escoger, ¿verdad? El que vaya desde menos 4 hasta 3, recuerden que nosotros definimos el intervalo. Entonces, en este caso, así tal cual está, A sería menos 4 y B sería menos 3. Okay. Y vamos a integrarla por la fórmula que acabamos de ver, la del trapecio compuesto. Empecemos a probar con diferentes, en este caso con diferentes particiones. Entonces vamos a definir n. Voy a empezar con 2 particiones, ¿de acuerdo? Entonces necesito generar mi lista de puntos también. Necesito generar la secuencia. Voy a llamar lista, ¿verdad? Que sería la secuencia para definir mis puntos. De, digamos que xy, f de xy. Que empiece en, bueno, que mi variable sea xy, que empiece en A, termine en B y que tenga una longitud, ahí se me olvidó definir ese h, ¿verdad? Que tenga una longitud B menos A entre n. Me tocó escribirlo porque no lo definí, era importante haber definido ese h. Bueno, de todas formas, no me dejó hacerlo, entonces voy a definir el h primero, es B menos A entre n, ahí tenemos el h. Ahora sí, mi lista de puntos, que es una secuencia, bueno, ahí sale la expresión, la variable de valor inicial y los incrementos. Entonces queremos que sea una lista de puntos xy, f de xy, con mi variable que sea xy, que empiece en A, que termine en B y que tenga un incremento de h. Me están quedando debiendo puntos. O más bien, me están saliendo más puntos de la cuenta. Ah, bueno, es porque la definí solamente hasta 2 y la quiero hasta 3. Ahí está. Ok, ahora sí, ahí están mis 3 puntos. ¿Los ven? Creo que este intervalo, vamos a quitarlo para que no nos estorbe. Estos son mis 3 puntos, ¿verdad? Si lo vemos como trapecios, se supone que entonces lo que nosotros estamos integrando es esto, ¿verdad? Pequeño detalle. Estamos integrando. Vamos a borrar este punto C. Este es el trapecio que estamos integrando, ¿verdad? De aquí, aquí, aquí. Esta primera área es la que estamos calculando. Después estoy calculando este otro trapecio. Está formado, escogimos n igual 2, ¿verdad? Entonces efectivamente está formado por 2 trapecios, ¿verdad? Podríamos calcular las sumas directamente, pero apliquemos la fórmula
que nos dio GeoGebra. Dice que la fórmula es, llamémosle aproximada o aprox. Dice que es h entre 2 por f de a más 2 f de a más h más f de b, porque en este caso solamente tenemos dos puntitos, ¿verdad? Y ahí tengo la aproximada. Queremos visualizar esa aproximada aquí. Entonces vamos a escribirla aquí en el texto. Aproximación. Voy a llamarle aproximación y quiero que me dé como resultado lo que llamé aproximada. ¿Por qué no me sale? Aprox, aquí está. Ahí está. Bueno, ese es el valor de la aproximada. Resulta que también quiero visualizar el valor real, ¿verdad? Entonces, si quiero visualizar el valor real, llamémosle valor real. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Entonces, es mi integral de f que va de a a b. Y aquí está. Vean que esta sí me lo tira automáticamente. Tiene una diferencia bastante grande. Puedo calcular el error también. Entonces llamémosle error. Error es el absoluto, ¿verdad? Absoluto de mi aprox menos el valor real. Y resulta que también quiero visualizarlo aquí en la vista gráfica, ¿verdad? Entonces digamos que es error igual, y justamente está asociado a lo que llamé error, que está aquí. Ven que es un error bastante grande, ¿verdad? Es un error muy grande. Pero ¿qué pasa si le aumentamos a este n? Digamos que queremos un n igual 8, ¿verdad? Bueno, ahí tengo que quitar todas estas cositas. Vamos a quitar estos puntos que se ven muy feos. Aquí, esto lo podemos dejar. ¿Qué se me habrá hecho esa recta? Ok, la lista de puntos sí la queremos. Ahí hay un segmento que no visualizo, no sé cómo quitarlo. ¿Verdad? Sí. Vean que mi valor real se mantiene, ¿verdad? Mi aproximación, bueno, tengo que redefinirla, porque ahora estamos haciéndolo para n igual 8, ¿verdad? Entonces, vamos a redefinirla. ¿Dónde está nuestra aproximación? Aquí está. Entonces va a ser igual f de a más 2 f de a más 2h más 2 f de a más 3h más 2 f de a más 4h más 2 f de a más 5h más 2 f de a más 6h más 2 f de a más 7h más 2 f, más f de a más 8h, ¿verdad? Que en ese caso va a ser b. Y listo. Ok. Vean que la aproximada ahora queda arriba, ¿verdad? Pero el error disminuyó. Entonces está bien, ¿verdad? Y simplemente sería un ejemplo del trapecio compuesto. Pueden hacer más ejemplos.